Yo soy Joaquín Rey, esto es La Voz del 21. Estamos ya en la quinta semana del estado de emergencia nacional para hacer frente al coronavirus. Son momentos difíciles para el país y quienes están también acatando estas medidas de aislamiento son los niños. Y por eso desde Perú 21 hemos creído oportuno y conveniente lanzar el concurso Cuentos desde Casa, que es un concurso que invita a niños entre 9 y 17 años a escribir cuentos y enviarlos, y este va a ser un concurso cuyo jurado está integrado nada menos que por el señor Marco Martos, por Giovanna Porarolo y también por nuestro editor de cultura, Mijail Palacios. Y para hablar precisamente sobre la importancia de la literatura para niños, sobre todo en este contexto difícil, hemos tomado contacto telefónico con el señor Marco Martos, quien es escritor, poeta, un académico, además es presidente de la Academia Peruana de la Lengua, perteneciente a la generación del 60, y que integra este jurado. Señor Martos, buenos días, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está llevando estos días de cuarentena? Bueno, como es de presumir un intelectual, la pasa pues leyendo o escribiendo principalmente, aparte de las labores habituales que hay que cumplir en una casa. Eso Mm, es lo que hago. ujú. Leo, escribo y me comunico pues con amigos y con personas a través del internet, ¿no? Mm. Se suele Digamos que sí. procuro llevar una cuarentena ordenada. Mm. Se suele decir que situaciones adversas, difíciles, ásperas, como sin duda es esta emergencia nacional, pueden ser también propicias para la creación, para la creatividad. ¿En su experiencia ha sido así? Bueno, yo creo que sí. Necesariamente la labor de escritura, por ejemplo, o de pintura o musical, necesita, o científica, necesita momentos de reposo, necesita un apartarse del mundo. ¿En Mm, qué momento escribe un escritor? ¿En qué momento pinta un cuadro un pintor? Cuando está solo generalmente, ¿no? De tal manera que esta exacerbación de la soledad eh, estimula la escritura, estimula la actividad artística de esa manera, ¿no? ujú, Ahora, la actividad artística no es para uno solo, es para los demás, y mm, entonces, o la actividad científica. Entonces, lo que seguramente está fallando es la comunicación directa. Por lo tanto, en estos momentos de soledad también y de recogimiento familiar, estamos valorando mucho las relaciones que tenemos. mm, Y cada uno de nosotros recibe comunicaciones de otras personas diciendo que nos aprecian mucho, que quisieran que esto no quede trunco después, etcétera, etcétera. Eso es condición humana y se puede decir que la parte positiva de todo esto es que sabemos que sin solidaridad, independientemente de los sistemas políticos, no existe nada en el futuro. mm, Es indispensable la solidaridad. mm. Y la situación de incertidumbre, en algunos casos de pánico incluso y de sufrimiento que algunas personas están viviendo en esta situación, puede también ser una suerte de insumo o puede propiciar también una creación artística bella. De hecho, hay personas que están sufriendo, pues, digamos, pesadillas en sus sueños o pesadillas con los ojos abiertos. Ahora, todo este mundo, digamos, maligno, acompaña al ser humano desde que existe, ¿no? Y está en la literatura que llamamos de terror, está en los cuentos de Edgar Poe, por ejemplo, ¿no? Ujú, Eh, y está en la literatura de Boccaccio, ¿no? Que escribió a propósito de la peste, ¿no? El famoso libro de Camerón. Está el libro también de Camus, La peste, que valdría la pena releer. No es que diga que lo tenemos que leer ahora, justamente de todas maneras son lecturas sobre las que tenemos que volver en algún momento, y yo creo que será muy positivo para la gente darse cuenta que estos periodos de epidemia son cíclicos. Estaba leyendo que el apartamiento de los países, digamos, unos de otros,
Eh, es bueno inicialmente en este periodo, naturalmente, la supresión de los vuelos, etcétera, pero no como una medida definitiva, ¿no? La misma, la misma peste o la viruela a veces se la ha transmitido una sola persona, ¿no? Eh, en el caso de la viruela, por ejemplo, es un hecho muy conocido. Algunas epidemias en Asia se han demorado 10, 12 años en otras épocas en llegar a Inglaterra, por ejemplo. Ujú, De tal manera que este es un fenómeno nuevo por su intensidad, pero no es nuevo en la historia de la humanidad, eso sí. ujú, ujú. Hablemos de los niños que son a quienes va dirigido este concurso. ¿Cuál es la importancia de que un niño lea y escriba? Bueno, hay una cosa bien interesante que es, digamos, teórica, lo voy a decir de manera muy simple. Eh, en realidad, muchos se preguntan, ¿qué es más importante, hablar, leer o escribir? Y la pregunta está mal formulada, porque en realidad las tres cosas son importantes. Inicialmente decimos que primero se habla y después se escribe. Bueno, ese es un punto de vista teórico, pero en realidad el niño desde que nace, y este es un poco lo que piensa la semiología o la semiótica, está incorporando elementos, está leyendo el mundo, digamos. No necesita todavía un lenguaje, ve, ve colores, ve personas, ve flores, ve frutos, ve montañas, ve calles, ve todo, ¿no? Y inmediatamente, casi en simultáneo, de un modo pasivo al comienzo, empieza a hablar. Mm, Ahora, en la vida de las personas es muy importante hablar. Y hay grandes conductores de masas en la historia que no han escrito ninguna palabra. Y sin embargo, otros han escrito sobre ellos y los han hecho famosos a través de la escritura, porque de otra manera hubieran desaparecido. Pongo tres ejemplos. Uno, Jesucristo. Otro, Sócrates. Otro, Buda. Ninguno de los tres escribió ninguna palabra y son, digamos, de una popularidad muy grande de índole religioso, Buda y Jesucristo, o de índole filosófico, Sócrates, que lo que él dijo es la base de lo que escribió Platón. Entonces, por ahí está la cosa, digamos, genérica. ujú, Ahora, ¿qué pasa con los niños? Para no desviarme. Eh, los niños siempre, pero ahora más, están en un mundo de imágenes y, y sueldan las imágenes a la palabra. De tal manera que un cuento para niños, de los más pequeños ahora, empiezo por ahí, tiene que tener muchas imágenes, es lo que se llaman los libros álbum ahora, ¿no? Cuentos de una sola línea, perdón, donde en cada página hay una línea y el cuento tiene en total 20 líneas. Vi la historia mm, de una niña que quería un gato, el papá no quería comprarte un gato, y resumiendo línea por línea, un día los vecinos atormentados por esa niña que se ha disfrazado de gato, que grita como gato, etcétera, etcétera, van y le piden al papá, consígale un gato. El papá va con el gato, lo consigue y se lo lleva y la niña le dice, quiero un perro. Bueno, voy a esto, a que ese cuento que lo he leído tiene muchas imágenes, una línea por cada página y un factor sorpresa. Y ahí quiero llegar. Los cuentos deben incluir, en general, la mayor parte de los cuentos, no, bueno, hay excepciones, pero la mayor parte de los cuentos para niños, pero no solo para niños, deben incluir un factor sorpresa, para decirle en palabras curiosas, lo sólito, lo que siempre pasa, mezclado con lo insólito. Lo mm, insólito puede estar preferentemente al final del cuento, pero puede estar al medio del cuento también. Entonces, mientras más pequeño es el niño, necesita más imágenes. ujú, Pero tampoco es cierto que la imagen está desagregada de la palabra escrita. En los años 60 se pensaba que las imágenes iban a sustituir a la escritura. Y bueno, con el Internet se ha probado que no es así, que imagen y escritura se complementan. mm, Y la lectura para niños debería apuntar al placer, al goce. Y los niños
bueno, pues son, digamos, aficionados al dibujo, entonces estaría bien también, pensaría yo, hacer un concurso de cómics, de historietas o de manga, como ahora está de moda por esta Ujú. influencia japonesa. Mm. Los niños usualmente tienen una creatividad, una imaginación que parece que cuando crecemos inevitablemente se pierde, se difumina. Es esto supongo yo que es un activo, ¿no? Porque quizá el niño tiene más libertad para crear en ese sentido. Bueno, es muy importante que el creador tenga algo de niño. Y en esa escuela psicológica que divide a los seres humanos en niños, adultos y padres, o padres, adultos y niños, PAN es la fórmula. Es decir, que tenemos actitudes de niños todos. La creatividad responde a la curiosidad del niño, lo insólito. Existe la frase de Bernard Shaw, premio Nobel del año 25, me parece, que dijo esta frase que aparece siempre en las palabras cruzadas, que dice: a los 7 años abandoné mi educación para ir a la escuela. Realmente, bueno, ahora está cambiando eso un poco, pero la escuela es muy adocenada en general, ¿no? Es demasiado rígida. El niño, para iniciarse en la lectura, tiene que tener placer, tiene que tener goce, eh, tiene que apuntar a la libertad en general. Bueno, al ser humano, ¿no? Mm. Hay la imagen de la universidad, por ejemplo, yo la extendería a la escuela, como un sitio donde, digamos, hay cierta semejanza con el ejército. Hay personas que mandan, que califican y otras que obedecen. Pero lo importante en la educación es disolver esa jerarquía. La jerarquía existe dentro de la escuela y dentro de la universidad, pero lo más importante es pasar esa etapa y salir de allí o bueno, incorporarse de otra manera, que es lo que pasa con los viejos alumnos que se transforman en profesores. Pero es la libertad, el ejercicio de la creatividad en un cuento o en la vida misma, ¿no? Mm. ¿Podría contarnos un poco de su relación con la literatura cuando era niño, en su infancia, en Piura? ¿Usted solía escribir, leía desde muy niño? Bueno, yo he sido muy afortunado, esa es la palabra. En mi infancia he sido un niño afortunado. ¿Por qué? Porque mis padres ponían muchísima dedicación, más allá de lo normal en mi propia educación. Ambos eran maestros. Eh, Mi padre era profesor secundario y periodista, y mi madre era profesora primaria y fue directora de un colegio. De tal manera que yo tenía libros, digamos, a la mano, que nadie me imponía, pero me los ofrecían de manera indirecta, y mi padre, claro, me contaba cuentos. Me contaba pues, los cuentos de las mil y una noches, los más conocidos, que no son los clásicos, ¿no? Usted sabe que en la edición primigenia de las mil y una noches no está Alibaba y los 40 ladrones, no está Aladín la lámpara maravillosa, que son, o Sinbad el marino, que son los cuentos más populares. Bueno, esos cuentos me los contaba mi padre. Pero luego pude leer una edición para niños y después ya la edición para adultos, ¿no? Y leí también a un autor que se llama Monteiro Lobato, un brasileño, que tenía 20 tomos para niños que contaban las más diversas aventuras de unos niños en una hacienda brasileña con la abuela y con una muñeca que hablaba. Y de paso daba nociones de gramática, de historia, de lo que fuera. Por ejemplo, yo me acuerdo de una imagen de la historia griega porque la leí en un libro de niños, ¿no? Y es perdida la batalla de Salamina por Jerjes, el rey de los persas frente a los atenienses. Había habido una tempestad que destrozó sus barcos y les impidió tener la victoria, y los griegos con sus barcos más pequeños lo vencieron. este, Azotó el mar de cólera. Y yo no sé si eso es verdad o no, lo dice Montero Lobato, y en todo caso quedó como imagen mía de la derrota de los persas en la batalla de Salamina. Y 50 años después aparece en un poema mío esa línea, ¿no?
qué fuerte habrá sido que le he conservado la memoria, ¿no? Ese es mi recuerdo de infancia, son Las Mil y una Noches y Monteiro Lobato, que de paso es un gran cuentista del Brasil de los años 40 más o menos, ¿no? Mm. 30, 40. ¿Sí? Ahora, está claro que la infancia en la que usted creció es muy distinta a la de hoy, ¿no? Hoy día los niños están rodeados de pantallas por todos lados, ¿no? ¿Cómo afecta esto la relación con la literatura, ¿no? Y se lo pregunto porque yo sé, por ejemplo, que incluso usted publica poemas en Facebook, ¿no? O sea, y como decía, no necesariamente las pantallas significan que las letras desaparezcan. Claro, claro, bueno, yo he aprendido que a través de Facebook llego a más personas que con libros, y entonces lo uso sistemáticamente. Mm. Pero, mire, yo he escrito en los años 90 con otras personas varios libros para niños escolares, ¿no? Libros de apoyo escolar por una ONG llamada Tarea, ¿no? Y recuerdo, digamos, nuestro esfuerzo por ponernos a la altura, uno de los programas escolares y dos de los niños de ese momento. Del 90 para acá han pasado 30 años, ¿no? Exactamente 30 años, y la mente de los niños ha cambiado, ¿no? Yo he visto a niños de 6 7 años, cuando su mamá intenta contarle a la lámpara maravillosa, le dice, ese es un cuento para tus tiempos, ¿no? Entonces los niños tienen un contacto directo con la televisión y con la computadora, y los padres tienen que saber qué miran los niños. Por ejemplo, yo he visto a un niño decir, no groserías, pero palabras fuertes, y entonces, ¿y dónde has aprendido eso? Dice la mamá. En los compas. ¿Y qué cosas son los compas? Bueno, yo tuve curiosidad, ¿no? Los compas es un conjunto, o son tres muchachos españoles que hablan, pues, digamos, de manera muy desenfadada y cuentan cosas. Ya no cuentan cuentos con la princesa, etcétera, cuentan cosas de la vida real. Yo diría que los cuentos deberían aprovechar, los cuentos que escribamos, los cuentos que escriban los niños y adolescentes, tienen que aprovechar su propia experiencia porque es lo que conocen. E inclusive hay otros niños que por ejemplo, están, digamos, muy temerosos, porque han visto muchas películas sobre zombies. Mm. Le preguntan, ¿los zombies existen? ¿Sí o no? Bueno, los zombies aparecerán en los cuentos infantiles, evidentemente, ¿no? Es lo que yo creo. Y Mm. no hay forma de evitarlo. No es ni bueno ni malo, simplemente son los tiempos que están cambiando. Mm. ¿Y cómo, considerando que usted es parte del jurado de este concurso, cómo debe evaluarse el cuento de un niño? ¿Qué criterios debiéramos usar? Bueno, yo diría que el cuento en principio tiene que estar bien escrito. ¿Qué podemos pedir a un niño de colegio? Que escriba bien, que, por ejemplo, que escriba sin faltar ortografía, en lo posible, ¿no? Yo creo que ese es un nivel, digamos, A, ¿no? Ujú. Pero, ¿cómo medir la originalidad? Bueno, uno es difícil decirlo, pero uno ya tiene práctica de ver quién está repitiendo un cuento y quién está, digamos, colocando un elemento particular, algo realmente insólito, ¿no? Y, por ejemplo, si estoy escribiendo un cuento sobre gatos, bueno, puedo inventar que aparece un ratón en la casa, la mamá quiere conseguir un gato, pero el niño consigue dos, y bueno, las aventuras normales de un gato. Pero puedo introducir un elemento insólito, porque los gatos cuando maullan a veces semejan, digamos, el grito de un niño. Y por ahí puedo enganchar y decir que en la última línea que el gato está aprendiendo a hablar como un niño. Y la primera palabra que he dicho es mamá. Ese cuento sería un cuento bien hecho, Mm. que lo acabo de curar un poquito, ¿no? Y para niños más pequeños, ¿no? Evidentemente, para niños de más edad, aparecen pues las aventuras, los compañeros, en fin, lo que pasa en el colegio. Mire, esa mezcla de lo usual con lo inusual lo explicó muy bien Juan Bosch.
Juan Bosch es un gran cuentista, como Netti, como Rulfo, así, es menos conocido en el Perú, pero es un cuentista dominicano, Juan Bosch se llama, fue presidente de la República en algún momento. Bueno, él dice esto en su artículo, ¿Cómo escribir un cuento? Si usted está contando las idas y vueltas de un niño en un bus a su escuela, no ha escrito un cuento, no está escribiendo un cuento. Pero si el niño llega a la escuela y la escuela se está incendiando, usted ha empezado a escribir un cuento. ¿Qué pasa con los otros niños? ¿Qué hace el profesor? Vienen los bomberos, llaman a los padres de familia, hay un escándalo, se incendia la escuela, se salvan, hay algún herido, ya. Ahí tiene usted el comienzo de un cuento. Y me parece que vale la pena recordarlo siempre, ¿no? La mezcla de lo que ocurre siempre con un elemento que no se sabe. Ejemplo, en nuestra vida cotidiana, el día 11 de abril, pensábamos teníamos un proyecto de vida para los meses siguientes. Aparece el coronavirus, aparece una orden del gobierno y nuestra vida ha cambiado hasta hoy día. ¿Y cómo será la de mañana? Dentro de unos meses, dentro de un año. Eso podría ser un cuento interesante también. Ciertamente. Y hay gente que considera que el cuento es un género, digamos, menos importante o relevante que la novela o el ensayo. ¿Qué opina usted? Que no es verdad, claro que no es verdad, por supuesto no es verdad. Y hay cuentos que quedan en la memoria para siempre, ¿no? ¿Y cuáles son los cuentos que quedan en la memoria para siempre? Los cuentos, digamos, que nos parecen mejores porque son muy buenos en sí mismos, pero además porque los hemos leído en nuestra juventud o en nuestra infancia. Todos los peruanos que han ido a la escuela, casi sin excepción, han leído el Caballero Carmelo de Bambas de Normal. Y tengo entendido que las generaciones de ahora, todas han leído por lo menos un cuento de Ribeiro. Y las generaciones de hace 30 o 40 años, por lo menos han leído una o dos tradiciones de Ricardo Palma, o uno o dos poemas de Vallejo. Y bueno, ¿cuántas novelas hemos leído en la vida? ¿Y de cuántas nos acordamos? Bueno, creo que es menos. Creo que la influencia de la novela en la población, simplemente porque las novelas son largas, ¿no? Y no todo el mundo las lee, ¿no? Yo encuentro ya pocas personas de literatura, por ejemplo, o sea, del oficio literario, que hayan leído completa En busca del tiempo perdido, Marcel Proust, que es una gran novela, pero son 7 tomos, ¿no? Entonces también eso es lo que está influyendo, creo. Y finalmente, señor Martos, quisiera preguntarle, el año pasado, en la inauguración de los Juegos Lima 2019, se leyó su poema El Perú. Fue un momento muy emocionante, se leyó en más de 40 lenguas originarias, y esto fue visto por miles, si no millones de personas. Un poema suyo. ¿Qué sintió usted? ¿Qué significó para usted este momento? Bueno, significó tal vez lo que literariamente puede llamarse lo más importante en mi vida. Porque yo sentía, y fue verdad, que mi vida se iba a transformar. Y de hecho, se puede decir que, digamos, el número de correspondencia, de gente que se dirige a mí, que me impide cosas, que me manda forma, se ha multiplicado por 10 por lo menos, ¿no? O sea, siento que he pasado a ser una persona popular, vamos a llamarlo así, en esta esfera literaria, y claro, es una satisfacción íntima que algo que has hecho conecte con millones de personas. Creo que no le ha ocurrido a ningún poeta, pero ya, eso es el mayor galardón que he recibido en mi vida, así, eso es. Señor Martos, le agradezco mucho por esta conversación, muy amable. Bueno, que la pase muy bien y gracias a todo el grupo que trabaja en Perú 21. Gracias. Muy amable, gracias. Buenos días. Bien, era el señor Marco Martos, poeta, literato y presidente de la Academia Peruana de la Lengua, quien es miembro del jurado del concurso Cuentos desde Casa. Es un concurso que ha lanzado Perú 21 y que está recibiendo los cuentos de niños entre 9 y 17 años. Pueden enviarlos hasta el 19 de abril en formato Word o PDF a el correo
concursos en p21@gmail.com. Repito, concursos en p21@gmail.com. Y también si googlean entre nuestra página web, tienen ahí toda la información. Pueden participar niños entre 9 y 17 años. Es el concurso de cuentos. Cuentos desde casa. Hay premios, ahí tenemos 3 tablets y además los cuentos serán publicados en nuestro diario, en el Perú 21. No dejen de participar, están todos invitados, es una buena manera de pasar de una manera productiva la cuarentena. Bien, vamos a hacer un corte y continuamos con más información en esta ya quinta semana del estado de emergencia nacional para hacer frente al coronavirus. Con permiso.